Bueno, continuando con el tema de estadística, vamos a ver ahora algunas aplicaciones, problemas de estadística que vienen muy frecuentemente en los exámenes de admisión. Vamos a empezar con el primer problemita. Dice lo siguiente: del siguiente gráfico, hallar el valor de la media aritmética. Todos nosotros pues conocemos cómo se halla la media aritmética. Recordemos, cuando estaban ustedes o cuando estábamos en el colegio, de repente les suena muy familiar esto. Queríamos averiguar si nosotros habíamos aprobado o no en un determinado curso. Pongamos el ejemplo de matemática. Un estudiante en el primer bimestre obtuvo 10. En el segundo bimestre obtuvo 11. En el tercer bimestre obtuvo 10. Y en el cuarto bimestre obtuvo 11. Nosotros queremos averiguar si ese estudiante aprobó o no aprobó. Entonces, para averiguar si ha aprobado o no ha aprobado, calculábamos el valor de la media aritmética. ¿Y cómo lo hacíamos? Se sumaba todos los datos y lo dividíamos entre la cantidad total de datos. En este caso son 4 datos y a eso nosotros le conocemos o se le conoce con el nombre de la media aritmética. Se le representa una X con una barrita encima, que significa media aritmética. Entonces, en este caso, el valor de la media aritmética pues será igual, ¿no? Sumamos, arriba nos va a salir 42 y abajo nos va a salir 4, o es 4, y hacemos la división, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros dividimos 42 entre 4, esto exactamente nos va a salir 10,5. Y bueno, pues en nuestro sistema educativo peruano, acá apelamos a la piedad. Piedad, clemencia para el estudiante, 10,5 lo redondeamos a 11. Y con eso el estudiante estaría aprobado. Pero bueno, pues se redondea a 11, pero cuando nosotros trabajamos un problema de estadística no tenemos que redondear. Pues si sale 10,5, diremos que el promedio o la nota promedio es 10,5. Es muy sencillo calcular el valor de la media aritmética cuando los datos no están agrupados, es decir, cuando los datos están sueltos. Por ejemplo, 10, 11, 10, 11 son datos que no están agrupados. ¿Dónde se va a presentar la dificultad? Cuando los datos estén agrupados en intervalos. Veamos entonces el ejemplo anterior o el problema anterior. Acá nosotros estamos observando que los datos están agrupados en intervalos. Son 4 barras, 1, 2, 3, 4. La primera barra me representa el primer intervalo, notas del 0,4 al 0,8, notas del 0,8 al 12, entonces son intervalos. Entonces, cuando los datos estén agrupados en intervalos, tenemos que aplicar la siguiente relación matemática. El valor de la media aritmética es igual a la sumatoria del producto que resulta de multiplicar la marca de clase, ¿se acuerdan del XY? La marca de clase por la frecuencia y todo dividido n. ¿Se acuerdan que n era el total de elementos? Entonces, si nosotros queremos hallar el valor de la media aritmética, necesitamos dos ingredientes. ¿Cuáles son? La marca de clase y la frecuencia. Analicemos entonces nuestro gráfico. ¿Se acuerdan que ya hemos visto gráficos estadísticos y les dije que si nosotros observamos la presencia de letras minúsculas, ya sea el FI o el HI, estamos hablando de histograma? Entonces, en esta ocasión lo que tenemos acá es un histograma. Bueno, entonces vamos a analizar nuestro histograma. Vemos que son 4 intervalos, pero lo que nosotros necesitamos es la marca de clase y la frecuencia. Acordémonos que el valor de la marca de clase simplemente es el punto medio. Entonces, si esto es 4 y esto es 8, se suma, ¿no? 4 más 8, 12, entre 2, 6. Esa es la famosa marca de clase. O sea, este 6 me representa al XY. En el siguiente intervalo tenemos 8, 12. 8 más 12, 20. Entre 2, 10. En el siguiente intervalo, 12 más 16, 28. Entre 2, 14. 16 más 20, 36. Entre 2, 18. Entonces, ahora sí vamos a aplicar pues la propiedad. Marca de clase por la frecuencia. Recuérdese que en un histograma el FI es pues la frecuencia, ¿no? Entonces, en el primer intervalo, marca de clase 6. ¿Estamos acá? Eso tenemos que multiplicarlo por la frecuencia. En este caso la frecuencia vale 4. Multipliquemos 6 por 4. Eso nos va a dar
24. Pasemos al siguiente intervalo. En el intervalo de 8 a 12, la marca de clase es 10, pero la frecuencia es 2. Entonces multiplicamos 10 por 2 y eso nos va a salir 20. ¿Y por qué multiplicamos 10 por 2? Porque acuérdese, es la marca de clase por la frecuencia. En el tercer intervalo, la marca de clase sería 14, mientras que la frecuencia es 8. Entonces multiplicamos 14 por 8 y eso nos va a salir exactamente 112. En el siguiente intervalo, la marca de clase es 18, es decir, el XY vale 18. Lo multiplico por la frecuencia que es 6, o sea, 18 multiplicado por 6 y eso nos va a salir 108. Y todo eso partido n. Bueno, acordémonos que n es la suma de todas las frecuencias o el total de elementos. Bueno, en el primer intervalo tenemos 4 datos. En el segundo intervalo, 2 datos. Hasta ahí serían 6. En el tercero tenemos 8, más estos 6, 14. Y en el último intervalo de 16 a 20 tenemos 6. Más esos 6 daría un total de 20 estudiantes. Es decir, n resulta de sumar estos valores. 8 más 6, 14, más 4, 18, más 2, 20. Es decir, el valor de n es igual a 20. Entonces todo eso lo dividiremos entre n, que es 20. 24 más 20 más 112 más 108, efectuando esas operaciones, nos va a salir exactamente 264, que lo dividiremos entre 20. Y 264 entre 20, pues resulta ser 13,2. Eso quiere decir que la nota promedio de estos 20 estudiantes cuyas notas están agrupados en intervalos, la nota promedio o la media aritmética, en este caso nos va a representar 13,2, que vendría a ser la famosa RTTA. Nos piden hallar la media aritmética, pero si estamos hablando de notas, entonces podemos decir que es la nota promedio, ¿no? Porque estamos hablando de la media aritmética. Entonces, esa es la forma como se halla el valor de la media aritmética. Quisiera hacer una pequeña observación. Para hallar el valor de la media aritmética, en datos agrupados multiplicamos la marca de clase por la frecuencia. Eso es lo que se conoce, ¿no? Lo que la mayoría de nosotros conocemos. Sin embargo, existe otra forma de poder calcular el valor de la media aritmética. Y vamos a colocarlo acá a manera de observación. Entonces, el valor de la media aritmética también se puede calcular de la siguiente manera. La media aritmética es igual a la sumatoria o a la suma que se obtiene al multiplicar el valor de la marca de clase por la frecuencia relativa. Tener en cuenta esta propiedad. En muchos problemas de repente no nos van a dar la frecuencia. Acuérdese, si no te dan la frecuencia, ¿cómo hallamos la media aritmética? Utilizando esta propiedad. Seguramente usted ya se está preguntándose, ¿y de dónde sale esta propiedad? En matemática no todo es arte de magia, ¿no? O mejor dicho, nada es arte de magia. ¿De dónde sale esta propiedad? Es muy sencillo. Recordemos, si nosotros recordamos, ¿se acuerdan que la frecuencia relativa es el cociente? Acuérdese que la frecuencia relativa es el cociente que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el valor de n. Acordémonos de eso. Entonces, si nosotros le tomamos una fotito a esta parte, ¿qué cosa me representaría FI sobre n? A ver, tómale una foto de esa partecita, FI sobre n, fíjese bien, FI sobre n. Sabemos que FI sobre n es igual al HI. Entonces, en lugar de anotar FI sobre n, reemplazamos esta parte por el HI y nos quedaría el HI por el XI. Entonces, tenga usted presente esta propiedad, que no vaya a ser que te vayan a preguntar cuando estés postulando a alguna universidad. Esa es la forma entonces como se halla la media aritmética. Pasemos a ver ahora la siguiente aplicación. Dice, del siguiente gráfico, hallar el valor de la mediana. Entonces seguramente algunos van a decir, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque acá nos piden la media aritmética. En cambio acá nos piden el valor de la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es aquel dato que se ubique exactamente en la mitad y divide en dos partes iguales el tamaño de la muestra. Veamos un ejemplo sencillo. Un estudiante en el área de matemática
se le aplicó 5 exámenes, siendo sus notas las siguientes. 10, de repente sacó un 00, 01, se esmeró el estudiante, 18 y finalmente sacó 17. Son 5 notas como puedes observar ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos piden hallar el valor de la mediana. Bueno, el valor de la mediana es aquel dato que se encuentra exactamente en la mitad. O sea, habría que ver cuál de estos 5 datos está en la mitad, efectivamente. Pero para hacer el cálculo de la mediana tenemos que ordenar los datos. Es decir, primero anotaremos el 00, luego anotaremos el 01, luego anotaremos el 10, luego anotaremos el 18 y finalmente, en este caso tendría que ser 17 y luego 18. Entonces ordenamos de menor a mayor. Y una vez que los datos están ordenados, para hallar el valor de la mediana simplemente ubicamos el dato que está en la mitad y que divide en 2 partes iguales el tamaño de la muestra. Entonces observamos que el dato que está exactamente en la mitad sería 10. Y a eso se le conoce con el nombre de mediana, que no es lo mismo que decir media aritmética. ¿Que podrían ser iguales? Sí, pero que definitivamente no siempre son iguales. Si quisiéramos hallar la media aritmética, tendríamos que sumar estos 5 datos y dividirlo entre 5. Si es la mediana, simplemente es el término central. Vamos a suponer que al estudiante se le tomó una recuperación, un 6º examen, y en ese 6º examen obtuvo 20. Si nos piden hallar el valor de la mediana es el término central. En este caso, no podría ser 10. Tampoco podría ser 17. Podríamos decir que la mediana son estos 2 términos centrales. Entonces no puede haber 2 medianas, la mediana es única. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Si tenemos 2 términos centrales, en ese caso se hace la semisuma, es decir, suma usted 10 más 17 y lo dividimos entre 2. Y ya estaríamos calculando el valor de la mediana. Fácil y sencillo calcular la mediana cuando los datos están sueltos. Pero, ¿qué sucede si los datos están agrupados en intervalos? Como vemos acá. Entonces, si los datos están agrupados en intervalos, habrá que utilizar esta relación matemática. Veamos entonces. Acuérdese que si vemos con letra mayúscula, acuérdese por favor, si es letra mayúscula, no se trabaja con letra mayúscula, se trabaja con letra minúscula. Entonces, lo que vamos a hacer es elaborar un cuadro donde vamos a anotarlo con letra minúscula. El primer intervalo va de 4 a 8, el segundo de 8 a 12, luego de 12 a 16 y finalmente de 16 a 20. Ya en el anterior video ya les había explicado cómo es que se hace la transformación a letra minúscula. Decimos, en el primer intervalo de 4 a 8, la frecuencia es 4. Eso siempre se respeta el primero. A partir del segundo restamos. Acuérdese que se resta. De 8 a 12, 6, pero resto con el de abajo. Sería 2. En el siguiente intervalo de 12 a 16, 14, pero resto con el de abajo. Tendría que ser 8. En el cuarto intervalo de 16 a 20, dice 20, pero se resta con el de abajo y nos daría 6. Y de esa forma le hemos pasado a letra minúscula. Ahora, una forma de comprobar si lo que hemos hecho está bien o está mal, acuérdese que si es letra mayúscula y es la letra F, el último dato siempre nos representa el valor de n. Entonces, solamente para comprobar, ¿cómo sé que si lo que está aquí es correcto o es incorrecto? Si nosotros sumamos estas frecuencias, nos tiene que salir 20. Si nos sale 20, quiere decir que algo hemos hecho mal. 4 más 2, 6, 6 más 8, 14, 14 más 6, 20. Todo es correcto. Una vez que ya tenemos el intervalo con la frecuencia, podemos hallar el valor de la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? De la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que hallar el valor de n, que ya sabemos que n es igual a 20. En segundo lugar, como queremos hallar el valor de la mediana, este valor de n se divide entre 2. Entonces, al hacer la división entre 2, nos va a salir 10. Entonces, este 10, ¿qué significa? Significa que la mediana se encuentra en el dato 10. Entonces, ¿qué es lo que se hace de manera práctica?
Sumamos las frecuencias. Donde la suma de 10 o donde la suma incluya a 10, ahí se encuentra la mediana. Entonces vamos a efectuar la suma. 4 más 2 sería 6. Esa suma todavía no es 10. Sigamos sumando. Hasta acá es 6. 6 más 8 sería 14. 14 ya incluye a 10. Por lo tanto, aquí se encuentra la mediana. En ese intervalo está la mediana. Entonces, repito, dividimos el valor de n entre 2, sale 10. Este 10 nos indica que la mediana se encuentra en el dato 10. Es decir, sumamos las frecuencias y donde la suma de 10 o donde la suma incluye al 10, se encuentra la mediana. 4 más 2, 6, todavía no da 10. 6 más 8, 14. Ese 14 ya incluye al 10, por lo tanto ahí se encuentra la mediana. A partir de ahí, ya ubicamos todos los elementos. Me anticipo, yo no sé cuánto sale la mediana, pero lo que sí podemos asegurar es que como la mediana está en ese intervalo, ese valor que va a tomar la mediana no puede ser menos de 12 ni más de 16, porque la mediana se encuentra en este intervalo. Veamos entonces, a este valor de 12, como yo sé que ahí está la mediana, a ese valor de 12 se le conoce con el nombre de límite inferior de la clase mediana. Así se llama, límite inferior de la clase mediana. O sea, L sub i vale 12, ya lo tenemos. Al valor de W, ¿se acuerdan que W es el ancho de clase? Y el ancho de clase simplemente se calcula restando el límite superior menos el límite inferior. 16 menos 12 sería 4. Ese es el valor del ancho de clase. Como yo sé que la mediana se encuentra en este intervalo, a este valor de 8, a ese valor de 8, se le conoce con el nombre de frecuencia absoluta de la clase mediana. O sea, este FI vale 8. Y este es el trauma de muchos estudiantes. Dicen, ¿y cómo sale ese FI menos 1? Bueno, de manera práctica, podríamos decir nosotros lo siguiente. Ubicado el FI en minúscula, si es con letra mayúscula, simplemente es todo lo que está hacia arriba sin considerar este dato que es 8. Pero la letra F mayúscula me indica acumulado, es decir, que tenemos que sumar. 4 más 2, ¿cuánto sería? Eso sería 6. Ese es el valor del FI menos 1. Es decir, ubicamos el FI y todo lo de arriba sumado es el FI menos 1 en mayúscula. Profesor, ¿y qué significa I menos 1? I menos 1 significa anterior a la clase mediana. Este menos 1 significa anterior a la clase mediana. Como esta es la clase mediana anterior, estamos acá arriba. Entonces tendría que ser 2. No, pero como dice letra mayúscula, es acumulado. Por eso sumamos 4 más 2, sería 6. Bueno, ahora simplemente nos queda reemplazar y ya tendríamos el valor de la mediana. Entonces, habíamos dicho que n medios es igual a 10, lo vamos a trasladar para este ladito. Y bueno, reemplacemos entonces ahora en nuestra fórmula y tendríamos la siguiente expresión. Decimos, entonces, el valor de la mediana será igual. Y empezamos con el reemplazo. Entonces decimos, límite inferior, ya hemos visto que vale 12, es el límite inferior, más el valor del ancho de clase, ya hemos visto que el ancho de clase vale 4, eso lo vamos a multiplicar por el valor de n medios. Ya tenemos todo calculado, solamente vamos a reemplazar. Entonces, el valor de n es 20, pero n medios sería 10. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, que ya lo hemos calculado, que sale 6, y todo eso dividido entre la frecuencia de la clase mediana, que en este caso sería 8. Vamos a hacer las operaciones pertinentes y tendríamos que el valor de la mediana es igual, bueno, ya este es un cálculo aritmético, 12, acá sería más 4 multiplicado por, bueno, podemos hacer ahí ya las operaciones mentalmente, 10 menos 6 sería 4, arriba es 8, cuarta 1, cuarta 2, ¿no? Simplificamos 4 por 1 medio, sería 2, ¿no?
y más 12, ¿cuánto sería? 14. Quiere decir que la nota mediana es igual a 14. Bueno, entonces ya sabemos, como de costumbre, que esta expresión nos va a representar la famosísima RPTA. Bueno, espero que estos videos sean de su agrado y que les pueda servir para lograr pues el tan ansiado ingreso a la universidad. Voy a continuar subiendo más videos, videos que van a ser de su interés, temas de matemática que vienen muy seguidamente en los exámenes de admisión. Próximamente voy a continuar con el tema de estadística, voy a explicar lo que es la moda, la varianza y la desviación estándar. Y haremos un poco también de probabilidades, uno de los temas nuevos que es el valor de la esperanza matemática. Eso ya lo vamos a ver en un próximo video. Muchísimas gracias.